Mi marido me llamó, increíblemente fea, mientras yo luchaba por mi vida. Pero cuando se enteró de que recibí 2.8 millones, hizo algo que no vas a creer. Hace unos 3 meses, con 34 años, sufrí un accidente espantoso que me cambió la vida. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra mi coche. El impacto me hizo girar y acabé chocando contra un camión cisterna que estaba parado de forma ilegal justo en la intersección. Mi coche empezó a arder. Recuerdo el golpe, el calor, y luego todo se volvió confuso. No volví a tener conciencia hasta que ya estaba ingresada en el hospital. Las quemaduras fueron muy graves. Afectaron sobre todo el lado izquierdo de mi cuerpo, la cara, el brazo, la pierna. Desde entonces me han operado varias veces, con injertos de piel y tratamientos interminables. Los médicos me dijeron que quedarán secuelas para siempre, que mi rostro y mi cuerpo han cambiado para siempre. El dolor ha sido constante, día tras día. Y la recuperación es lenta, agónica, extenuante. Sigo ingresada en una unidad especializada en grandes quemados y, si todo va bien, aún me queda mínimo un mes aquí. Después vendrá la rehabilitación ambulatoria, más cirugías, más médicos, más dolor. Mi marido, Marcos, que tiene 36, estuvo allí al principio. Recuerdo aquellos primeros días como una nube densa de morfina y lágrimas. Él estaba a mi lado, o al menos eso creo recordar. Me cogía la mano, o eso creí cuando empecé a estar más consciente, quizá una semana después del accidente. Me habían cambiado los vendajes de la cara. Aún no me había visto en un espejo, pero sabía que lo que había era grave. Los médicos fueron muy cuidadosos, pero sinceros. Me explicaron con mucha delicadeza la magnitud de las cicatrices que tendría. Una tarde, Marcos vino a verme. Acababan de hacerme una limpieza de heridas muy dolorosa. Estaba destrozada. Solo quería hablar de cosas normales, preguntarle por la casa, por nuestra perra, por cualquier tontería que me hiciera sentir que mi vida seguía siendo mía. Pero él estaba callado. Apenas levantaba la vista del móvil o del ventanal. Le pregunté qué le pasaba. Tardó un buen rato en contestar. Y cuando lo hizo, su respuesta me dejó congelada. Me dijo que le costaba mirarme, que le resultaba muy duro enfrentarse a mi aspecto actual. Que yo era, increíblemente fea ahora. Así, con esas palabras exactas. Y que no sabía si sería capaz de seguir casado con alguien que se veía como yo. Yo estaba allí tumbada, sin apenas poder moverme, vendada de arriba abajo, soportando un dolor constante, y él me decía eso. Al principio no supe ni reaccionar. Era como si me hubieran dado otro golpe, pero esta vez directamente al alma. No grité. No lloré. Solo me quedé mirándole, o al menos lo intenté, porque aún veía borroso de un ojo. Le dije, con toda la calma que pude, que si eso era lo que sentía, que se fuera. Que yo tenía que concentrarme en curarme, y no podía hacerlo con alguien al lado que me veía con tanto desprecio. Se puso a la defensiva. Dijo que yo era injusta, que él solo estaba siendo sincero. Que siempre le había dicho que la sinceridad era importante. Me soltó que él también era víctima en todo esto, que su vida también se había ido al traste. Finalmente se marchó, enfadado. No volvió ni al día siguiente, ni al otro. Y ya han pasado casi 2 meses desde aquella conversación. Llamó un par de veces a la línea del hospital durante esa primera semana, pero no respondí. Mi hermana menor, Carmen, que ha sido mi mayor apoyo, le dijo que yo no estaba en condiciones de hablar. Por lo visto, le dijo a ella que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramática. No ha vuelto a intentar visitarme. Solo me mandó un mensaje hace unas semanas preguntando por una carta que esperaba y si había hecho el pago de la hipoteca. Carmen se ha estado ocupando de mis cuentas, así que estaba todo bajo control.
Algunos familiares suyos se pusieron en contacto con Carmen, diciéndole que yo tenía que ser más comprensiva con el shock de Marcos. Que lo estaba pasando muy mal. Su madre incluso insinuó que quizá los calmantes me estaban alterando el juicio cuando le pedí que se fuera. Me dijo que debería llamarle y disculparme por haberle apartado justo cuando él más me necesitaba. Y aquí es donde me entran las dudas, ¿fui demasiado dura? Él dijo que solo estaba siendo sincero, ¿tendría que haber intentado hablarlo mejor, aunque sus palabras fueran tan crueles? Estaba en un momento muy vulnerable. Él debía ser mi apoyo. Y, en cambio, convirtió mi trauma en su incomodidad por cómo me veo ahora. Carmen me dice que hice bien, que lo que hizo él fue inhumano. Pero su familia me ha hecho pensar si me pasé al echarle sin más. Yo no he intentado contactar con él. Estoy centrada en la fisioterapia, en la siguiente operación, en sobrevivir día a día. Solo pensar en oír su voz me da escalofríos. ¿Fui yo la que se pasó por decirle que se fuera y luego negarme a hablar con él después de lo que dijo sobre mi aspecto tras el accidente? Actualización primera. Lo primero, gracias de corazón a todas las personas que comentaron mi publicación original. Intenté leer cada respuesta, incluso las más duras, aunque la mayoría fuisteis increíblemente comprensivos. Me ha ayudado muchísimo sentir el apoyo de gente que no forma parte de mi círculo cercano. Algunos me preguntaron cómo podía escribir esto con mis heridas, y es una pregunta lógica. Las quemaduras están sobre todo en mi lado izquierdo. Por suerte, la mano y el brazo derecho se salvaron. Así que aunque me cuesta y a veces me duele, puedo escribir con la derecha. Cuando estoy muy cansada, Carmen me ayuda transcribiendo lo que le dicto. Muchas personas me confirmaron lo que Carmen lleva diciéndome desde el principio, que la actitud de Marcos fue inaceptable, y que no estoy siendo injusta por cómo reaccioné. En este último mes han pasado muchas cosas. Hace un par de semanas me dieron el alta del Hospital General. Ahora estoy en un centro de rehabilitación especializado, más cerca de casa de mi hermana. Ella está siendo un ángel, ha cogido días libres en el trabajo para ayudarme a instalarme y llevarme a las sesiones. La rehabilitación es dura. Varias horas diarias de fisioterapia y terapia ocupacional. Volver a usar la mano izquierda está siendo todo un reto. Y el dolor nervioso sigue ahí, fuerte, constante. Mi cara, bueno, es lo que hay. Ya me he visto de verdad en el espejo. Los médicos son bastante positivos respecto a futuras cirugías reconstructivas, pero la persona que veo reflejada no se parece en nada a quien fui. Y hay días, sobre todo los más duros, en los que las palabras de Marcos, aquello de que soy increíblemente fea, retumban en mi cabeza. Desde aquellas primeras llamadas que no contesté en el hospital, él no volvió a contactar conmigo directamente. Pero, más o menos una semana después de mi primera publicación, su madre llamó a mi hermana. Estaba empeñada. Según le contó, Marcos lo estaba pasando muy mal, y yo estaba siendo cruel por dejarle solo por un simple comentario que hizo bajo presión. Carmen, que normalmente tiene una paciencia infinita, perdió los papeles un poco, y con razón. Le dijo, sin pelos en la lengua, que Marcos fue quien me dejó a mí, no al revés. Que si él estaba sufriendo, era por lo que había hecho y dicho. La madre colgó la llamada bastante enfadada. Unos días más tarde, me llegó una carta al hospital, que luego reenviaron al centro de rehabilitación. Era de Marcos. No era una disculpa. No realmente. Era una carta extraña, desordenada, como escrita sin pensar. Hablaba de lo duro que estaba haciendo todo para él, de cómo sus amigos le preguntaban por mí y no sabía qué decir, de lo vacía que se sentía la casa. Mencionaba los problemas económicos, las facturas, la hipoteca. Y sí, en algún momento decía que sentía si sus palabras me habían hecho daño, pero insistía en que solo intentaba ser sincero y que no esperaba mi reacción.
Luego insinuaba que, cuando yo estuviera mejor y fuera más yo misma, podríamos hablar las cosas. Ni una palabra sobre mis heridas. Ni una pregunta por mi recuperación. Ni una muestra de apoyo. Todo giraba en torno a él. Le enseñé la carta a Carmen y pensamos lo mismo, era puro egoísmo. No le respondí. Mientras tanto, la parte legal también ha avanzado. El conductor que me arrolló iba completamente borracho, y encima tenía antecedentes. En cuanto a la empresa del camión con el que impacté después, aunque no tuvo culpa directa del accidente, el tema del fuego es más complicado, porque el camión estaba mal aparcado y el choque fue clave. Mi abogada, que encontramos gracias a Carmen y que es una auténtica experta en lesiones graves, está recopilando todo, historiales médicos, informes policiales, declaraciones periciales. Me explicó que, por la gravedad de mis secuelas, las cicatrices, la pérdida de movilidad en la mano izquierda, los problemas de visión y el impacto en mi capacidad para trabajar, lo que podríamos conseguir en indemnización sería considerable. También me dijo que la empresa de transportes probablemente intentaría llegar a un acuerdo para evitar el juicio y todo lo que se podría hacer público. Marcos, por cierto, también mencionó esto por encima en su carta. Me preguntó si ya había contactado con un abogado y añadió que esperaba que me dieran una cantidad decente, porque nos haría falta. Esa frase me revolvió el estómago. Parecía que ya estaba pensando en el dinero. Desde entonces he empezado a desvincularme de él también económicamente. Carmen me está ayudando a abrir nuevas cuentas bancarias. La abogada ya me ha orientado sobre cómo proceder con la casa, que aún está a nombre de los dos y con hipoteca. Marcos sigue viviendo allí. Yo no tengo intención de volver. No ahora. Quizá nunca. La rehabilitación es muy dura, pero avanzo. A veces un paso adelante, a veces dos atrás. Estoy intentando concentrarme en mi recuperación y no dejar que las acciones de Marcos me consuman, aunque es difícil, porque él o su familia siguen intentando colarse de forma manipuladora en mi vida. No he vuelto a hablar con él desde aquel día en el hospital. Ni pienso hacerlo. Y os agradezco de corazón todo el apoyo. Leer vuestros mensajes me dio fuerza y me ayudó a reafirmarme en que hice lo correcto. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí. Han ocurrido tantas cosas que, sinceramente, algunos días estoy tan agotada que ni me planteo escribir nada. Pero sé que muchas personas seguís esta historia y vuestras palabras me ayudaron muchísimo, así que quería manteneros al tanto. Mi recuperación física continúa. Me dieron el alta del centro de rehabilitación hace unas 6 semanas. Ahora vivo en un piso pequeño que me ayudó a encontrar Carmen. Es accesible y está cerca del centro donde hago la terapia ambulatoria. Las sesiones siguen siendo durísimas, fisioterapia, terapia ocupacional, psicológica. Me han hecho otra operación reconstructiva en la mano y hay más programadas para el brazo y la cara durante los próximos años. Las cicatrices son evidentes. La desfiguración, como ya me dijeron, será permanente. Estoy aprendiendo a convivir con esta nueva versión de mí misma. Hay días que se hacen muy cuesta arriba. Hacer tareas sencillas sigue siendo todo un reto. Y verme en el espejo todavía me impacta. Pero lo más importante y el motivo de esta actualización es que, hace aproximadamente un mes, mi abogada me informó de que la aseguradora de la empresa de transportes había propuesto un acuerdo. Tras varias negociaciones, llegamos a uno. El importe, 2,8 millones de euros, adaptado de 3 millones de pesos. Después de descontar los honorarios legales y los gastos médicos ya pagados, queda una cantidad muy significativa para cubrir mi tratamiento futuro, la pérdida de ingresos y el sufrimiento causado. Cuando me dieron la noticia me sentí abrumada. No es una lotería. Es una compensación por una tragedia que cambió mi vida, provocada por la irresponsabilidad de otros.
Pero significa que ya no tengo que preocuparme por las facturas médicas. Que podré pagar el mejor tratamiento y las operaciones que necesite. Me da una mínima sensación de estabilidad en una vida que, ahora mismo, es todo menos estable. El acuerdo se firmó y se hizo oficial hace 2 semanas. Mi abogada me recomendó mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible, aunque en pueblos pequeños o círculos legales, a veces las cosas se acaban sabiendo. Yo no se lo había contado a Marcos. Obviamente, no hemos tenido contacto directo. Pero sí le enviaron una notificación formal informándole del proceso de divorcio. Sí, ya he iniciado el divorcio y la división de bienes, especialmente en lo referente a la vivienda. Y justo una semana después de que se formalizara el acuerdo, Marcos cambió de actitud por completo. Empezó a llamarme varias veces al día. No contesté a sus llamadas. Me dejó varios mensajes de voz. El tono no tenía nada que ver con el de antes. Ya no hablaba de lo mal que lo estaba pasando ni de lo injusta que estaba siendo yo. Ahora todo eran palabras dulces, de preocupación, de cariño. Cariño, estoy muy preocupado por ti. Te echo muchísimo de menos. Tenemos que hablar. He cometido un error enorme. Después empezaron los mensajes de texto. Decía que había sido un tonto, que después del accidente estaba asustado, confundido. Que no quiso decir lo que dijo. Que me quería, que siempre me había querido. Que se había dado cuenta de que no podía vivir sin mí. Mencionó que había leído un artículo sobre un acuerdo millonario con una empresa de transportes. No dijo expresamente que sabía que era el mío, pero se notaba. Dijo que estaba contento de que por fin me fueran a cuidar bien. Cuando no respondí ni a las llamadas ni a los mensajes, apareció en mi piso. Aún no sé cómo consiguió mi dirección. Supongo que su madre se la sacó a alguien o que él se puso a investigar. Carmen estaba conmigo cuando llegó. Al principio solo llamó al portero, pero al no obtener respuesta, empezó a golpear la puerta y gritar mi nombre, diciendo que solo quería hablar y pedirme perdón. Carmen llamó a la policía. Vinieron y se lo llevaron, advirtiéndole que si volvía sería considerado acoso. Por lo visto, se puso muy dramático y le dijo a los agentes que solo quería ver a su mujer enferma. Desde entonces, su familia también ha intensificado su presión. Su madre ha llamado casi a diario a mi hermana, llorando, asegurando que Marcos ha cambiado, que está destrozado, que se arrepiente de todo. Le pidió, entre sollozos, que me convenciera para darle otra oportunidad. Incluso dijo que era una suerte que yo hubiese recibido la indemnización, porque así Marcos no tendría que preocuparse tanto por mantenerme mientras me recupero y podrían reconstruir su vida juntos. El descaro es impresionante. No le he dicho ni una palabra. Y tengo más claro que nunca que no pienso hacerlo. El repentino despertar emocional de Marcos justo cuando se entera del acuerdo económico lo dice todo. No se trata de mí, ni de mi salud, ni de un arrepentimiento sincero. Se trata del dinero. Me llamó increíblemente fea y me abandonó en el momento más vulnerable de mi vida. No mostró compasión, ni empatía, ni cuidado. Solo lástima por sí mismo y molestia. Hasta que olió el dinero. El proceso de divorcio sigue adelante. Mi abogada ya está al tanto de todo lo ocurrido, incluida su aparición en mi casa. Está tomando medidas para proteger mis intereses. Resulta repugnante y desgarrador verle actuar así. Me hace pensar que quizá el hombre con el que me casé nunca existió realmente. O que murió el día en que vio mi cara quemada y en vez de sentir compasión, sintió rechazo. No sé qué intentará ahora, pero estoy preparada. Mi hermana y mi abogada son mi escudo. Yo me centro en mi recuperación, en rehacer mi vida, una vida en la que él ya no tiene lugar. Es enfermizo pensar que su repentino deseo de recuperarme parece tener una etiqueta de precio de 2,8 millones de euros. Actualización 3.
Hola de nuevo. Han pasado ya 2 meses desde la última vez que escribí. Y por desgracia, las cosas con Marcos han ido a peor. Sus intentos de volver a entrar en mi vida, o mejor dicho, en mi dinero, se han vuelto más desesperados y, siendo honesta, más perturbadores. Después de que la policía se lo llevara de mi casa, dejó de venir en persona durante un tiempo. Supongo que la advertencia le asustó, momentáneamente. Pero las llamadas y mensajes siguieron. Más insistentes incluso. Me dejaba mensajes de voz largos, llorando, diciendo que me amaba, que no podía dormir ni comer del remordimiento. Recordaba momentos bonitos, intentaba apelar a mis recuerdos. Era un bombardeo constante. Cambié de número de teléfono, y eso trajo algo de paz, durante unos días. Entonces empezó con los correos electrónicos. A mi dirección antigua, que apenas uso. De repente, estaba llena. Los correos eran igual que los mensajes, súplicas de perdón, promesas de amor eterno, y muchas referencias, algunas sutiles, otras no tanto, a cómo podríamos usar el dinero del acuerdo para que yo tuviera el mejor tratamiento, y para empezar de nuevo. Incluso me mandó enlaces de casas en barrios que sabía que me gustaban. Hablaba de comprarnos una vivienda nueva juntos. Fue aterrador. Su madre tampoco ha parado. Llama a Carmen casi todos los días. A veces llorando, suplicando. Otras, gritando, acusándome de ser cruel y vengativa, de estar destrozando a su hijo. Tuvo incluso la desfachatez de decirle a mi hermana que yo le debía a Marcos una oportunidad por los votos matrimoniales y que el dinero del acuerdo era parte del matrimonio, que él también tenía derecho a una parte por el sufrimiento emocional que había pasado. Mi abogada ya ha aclarado la situación legal del acuerdo, es una indemnización por daños personales, recibida después de la separación y no entra en los bienes comunes. El abandono de Marcos fue evidente. Pero su madre prefiere creer su propia versión de la historia. El incidente más inquietante ocurrió hace unas 3 semanas. Marcos se las arregló para averiguar dónde hago mi fisioterapia ambulatoria. Me esperó en el aparcamiento. Cuando salí, apoyada en mi bastón, agotada tras la sesión, se acercó. Tenía mala cara. Ojeroso, desaliñado. Empezó a suplicarme nada más verme. Que solo quería hablar. Que necesitaba mirarme a los ojos para decirme lo arrepentido que estaba. Intentó tocarme el brazo. Me sobresalté y me aparté. Le dije, con la voz temblorosa, pero firme, que me dejara en paz. Que no tenía nada que decirle. Que esto ya era acoso. Se alteró. Empezó a alzar la voz. Me dijo que yo era fría, que no tenía corazón, que me amaba. Y entonces, en plena calle, se arrodilló delante de todos, suplicando que le diera otra oportunidad. Fue una escena surrealista. Por suerte, una de las terapeutas lo vio desde la ventana y salió acompañada de un guardia de seguridad. Le pidieron que se marchara y se aseguraron de que pudiera llegar al coche de Carmen sin problemas. Después de eso, mi abogada le envió una carta formal de cese y desistimiento. Le advirtió que cualquier intento más de contacto o acercamiento supondría una solicitud inmediata de orden de alejamiento. Desde entonces no ha vuelto a acercarse directamente, pero siento que tengo que estar mirando por encima del hombro todo el tiempo. El divorcio avanza muy lentamente, sobre todo por su falta de cooperación con la división de bienes, especialmente por la casa. Está poniendo trabas, intentando alargarlo. Mi abogada me ha dicho que es una táctica bastante habitual cuando una parte está resentida o quiere ejercer control. En medio de todo esto, yo sigo concentrándome en curarme. Ya están programadas nuevas cirugías reconstructivas. Además, he empezado a ver a una terapeuta especializada en traumas que me está ayudando a procesar el accidente, las secuelas físicas y el engaño de Marcos. Es un camino largo.
Y sus acciones son una fuente constante de estrés y de rabia. Me distraen de lo que realmente necesito, sanar. Porque no está mostrando arrepentimiento. Solo desesperación, por lo que ha perdido. Él no está arrepentido. Lo que tiene es desesperación, porque se ha dado cuenta de que, al dejarme, también dejó escapar un futuro cómodo. Marcos no me quiere a mí. Lo que quiere es lo que tengo ahora. Estoy documentando absolutamente todo, llamadas, correos, cada incidente. Carmen, mi hermana, ha sido un ángel, respondiendo por mí, soportando las llamadas de su madre, siendo mi escudo. No sé qué habría hecho sin ella. Solo quiero que desaparezca de mi vida para siempre. El hecho de que ahora luche con tanta intensidad, cuando al principio me desechó sin dudarlo en mi momento más frágil, es la mayor prueba de quién es realmente. No es amor. Es interés. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado ya 6 meses desde la última vez que os escribí, y supongo que esta será la última actualización sobre este capítulo de mi vida. Lo que ocurrió con Marcos llegó a una especie de final, desagradable, pero definitivo. La carta de cese y desistimiento de mi abogada consiguió frenar sus intentos de contacto físico directo durante un tiempo. Pero su acoso indirecto continuó. Usaba intermediarios. Mandó regalos a mi piso, que devolví o doné, y seguía lamentándose por redes sociales. Su madre también persistía con sus llamadas a Carmen, unas veces llorando, otras insultándola. Fue agotador para todos. El proceso de divorcio se alargó, sobre todo por culpa de Marcos, que no hacía más que poner trabas. Discutía el valor de la casa, peleaba por cada mueble, incluso intentó reclamar parte de la indemnización alegando que también había sufrido emocionalmente y que tenía derecho por haber estado casado conmigo. Mi abogada, que ha sido brillante, desmontó cada una de esas tonterías. Pero todo esto me generó más ansiedad. Hace unos 3 meses, la situación se volvió más oscura. Marcos, en lo que solo puedo describir como una pérdida total de juicio, intentó utilizar el sistema legal para presionarme. Presentó una solicitud para recibir una pensión compensatoria. Afirmaba que no podía trabajar debido al shock emocional causado por nuestra separación y por mi negativa a reconciliarnos. También decía que mis heridas y la posterior indemnización habían creado un desequilibrio financiero entre nosotros y que tenía derecho a mantener el nivel de vida que tuvo durante el matrimonio. Y encima quería una parte mayor del valor de la vivienda. El juez, directamente, se rió de la petición. No le impresionaron nada sus argumentos, sobre todo al ver el historial, cómo me abandonó, lo que me dijo en el hospital, y cómo su repentino interés surgió justo después de conocerse el acuerdo económico. Presentamos todas las pruebas, el informe policial cuando vino a mi piso, el altercado en el centro de rehabilitación, los mensajes. Todo. El juez desestimó su solicitud en el acto. Incluso le reprochó públicamente que hiciera perder el tiempo al tribunal. Aquella humillación pareció marcar un punto de no retorno para Marcos, pero no precisamente para mejorar. Se volvió más errático. Empezó a dejar mensajes de voz en el móvil de Carmen, yo ya le tenía bloqueado en todos lados, llenos de ira, desvaríos, reproches. Me acusaba de haberle arruinado la vida, de haber puesto a todo el mundo en su contra. Ya no había palabras de amor ni arrepentimiento. Solo rabia y reproches. La última confrontación ocurrió hace cosa de un mes. Estábamos a punto de finalizar el divorcio. Teníamos fecha para firmar la división de bienes, que no le iba a favorecer precisamente, teniendo en cuenta su comportamiento y que el dinero de la indemnización era claramente posterior a la separación. La noche antes del juicio, apareció otra vez en mi edificio. Esta vez no llamó al portero. Esperó en el vestíbulo y, cuando un vecino abrió, se coló y subió directamente hasta mi puerta. Empezó a golpearla con fuerza. Yo estaba sola.
El corazón me latía a 1000. Llamé enseguida a la policía y a mi abogada. Gritaba cosas desde fuera. Pero ya no eran súplicas, eran exigencias. Vociferaba que yo le debía algo, que era una egoísta, que le había quitado todo. Empezó a dar patadas a la puerta. Estaba aterrada. La policía llegó en cuestión de minutos. Tuvieron que reducirle allí mismo. Él gritaba insultos, me llamaba por nombres horribles, incluida su favorita, fea. Me decía que me arrepentiría de esto. Fue detenido por acoso y por incumplir el espíritu del cese y desistimiento. Aunque aún no teníamos orden de alejamiento oficial, sus actos ya estaban cruzando todas las líneas. Al día siguiente, en el juzgado, era un desastre. Su abogado parecía avergonzado. El juez, que ya conocía bien sus anteriores actos, estaba visiblemente molesto. Sacaron el informe del arresto de la noche anterior. Marcos intentó hablar, pero solo empezó a desvariar, a quejarse de lo injusto que era todo, a decir que yo había manipulado a todos. Ni una palabra de disculpa. Ni una muestra de que entendiera el daño que me había hecho. El divorcio se cerró ese día. El juez me otorgó la totalidad de la indemnización, dejando claro que era patrimonio separado, compensación por daños personales y recibida después de su abandono. En cuanto a la casa, se ordenó su venta y el reparto del valor según las normas estándar de bienes gananciales. Pero después de impuestos y la hipoteca, no le quedó gran cosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que tuvo que pagar en abogados. Marcos fue condenado por acoso y alteración del orden público. Le impusieron una multa, libertad vigilada y un curso obligatorio de control de la ira. También me concedieron una orden de alejamiento formal. No puede acercarse a mí ni a mi casa ni a los lugares que frecuento. Su madre llamó a Carmen una última vez tras todo aquello. No lloró ni suplicó. Solo dijo, con voz fría, que yo había destruido a su hijo y que esperaba que fuera feliz. Carmen le respondió que Marcos se había destruido solo. Y colgó. Desde entonces, no hemos vuelto a saber de ninguno de los dos. Así están las cosas. Gracias a todos por leerme y por el apoyo a lo largo de esta pesadilla. Me ayudó mucho saber que no estaba sola, que otras personas veían su comportamiento por lo que realmente era. Ahora cierro este capítulo. Y miro hacia adelante. Hacia un futuro en el que Marcos no es más que un mal recuerdo.